El día de hoy vamos a estar empezando el estudio del librito que se llama Edificados para Morada de Dios. Así que le invito, si todavía no lo tiene, ya tenemos en la parte de atrás libros para que cada quien tenga su manual. Y hoy vamos a estar viendo en la página 3 la introducción. Así que les invito a que vayan a la introducción. Edificados para morada de Dios. La referencia que trae nuestra portada es Efesios capítulo 2, versículo 22. Y dice el versículo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y vamos a estar en las siguientes semanas viendo figuras del templo construido por Salomón, transportadas a la vida del creyente. Vamos a estar viendo, si usted quiere darle una revisada, en la página 5, el primer tema va a ser el templo en Jerusalén. Y después se da usted cuenta que viene enumerado, se empieza 1, 2, 3 en adelante. Y vamos a estar estudiando los simbolismos, como es el sitio donde se construyó el templo, la fecha donde se construyó, los cimientos del templo. Vamos a estar viendo el otro tema, las piedras del templo, las paredes del templo y la reedificación del templo. Y estaremos cerrando el 1 de agosto con el epílogo. Muy bien. Estamos en la página 3. La introducción. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En estas semanas estaremos enfocándonos en la figura de la casa espiritual. Nosotros podemos entender que somos el templo del Espíritu Santo. Eso lo tenemos bastante claro. Pero ¿de qué manera, a través del estudio que vamos a estar llevando, podemos comprender la figura del templo en el cual el Señor estableció su presencia, aplica a nuestra vida y aplica al cristianismo actual y a la vida del creyente? Vamos a estar viendo esos paralelismos. Y yo quiero que usted recuerde ¿de dónde viene la historia del templo? ¿Dónde empezó lo que nosotros hoy podemos entender como el templo? Y quiero que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 7. En 2 de Samuel, capítulo 7, voy a ir leyendo, quiero que usted siga con su vista. Tenemos como el deseo por construir una casa de oración nació en David. Dice 2 Samuel capítulo 7, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo moré? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel,
a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me has edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Dice el 12, voy a continuar. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ok, aquí tenemos el episodio en el cual David tiene ese sentir de construir una casa para el Señor, un lugar ya establecido, ya no tabernáculo, ya no tienda, en el cual fuera el lugar específico para que el pueblo fuera a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor, a través de Natán, le dice a David, tú no lo vas a hacer, tú no lo vas a construir. Pero quiero que vayamos, antes de que toquemos el libro, quiero que veamos en el versículo 12 cómo hay un cambio de redacción, en lo cual se vuelve de una forma diferente la profecía de Natán hacia David. Y aquí es donde la iglesia de Cristo, aquí es donde nosotros empezamos a aparecer en el Antiguo Testamento. Y es donde nosotros empezamos a alumbrar por ahí, así como que aquí podemos encajar. Esta parte de Segunda de Samuel, hermanos, el profeta le está diciendo a David, con todas sus letras, que él no lo va a construir, pero que lo va a construir su hijo. Dice en el versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos, ¿qué se entiende cuando tus días sean cumplidos? Cuando te mueras, ok. Y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Acá se entiende que está hablando de ¿quién? De Salomón. ¿Sí? Uno de tus entrañas, afirmaré su linaje y afirmaré su reino. Después dice el versículo 13, él edificará casa a mi nombre. ¿Sí? Y yo afirmaré, y acá viene algo especial, y aquí es donde entra en la frase, es un texto mesiánico, porque dice, él edificará casa a mi nombre, y después dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hay veces que nosotros estamos leyendo la palabra, y hay cosas que si nosotros intentamos entender, ¿cómo es posible que sobre el hijo de David, que era Salomón, Dios va a afirmar para siempre el trono de su reino? ¿Cómo va a ser si Salomón no iba a vivir miles de años? Y nosotros hoy conocemos la historia, que hoy ya no hay un rey sentado en Israel. Ya no hay nadie del linaje de David. Entonces, ¿cómo es posible que en el versículo 13 dice, yo afirmaré para siempre el trono de su reino? Porque en este versículo ya no se está refiriendo a Salomón, se está refiriendo a Cristo. Si usted recuerda cómo se le decía a Jesús, las personas en el Nuevo Testamento, ¿cómo le decían Jesús qué?
Jesús hijo de David, del linaje de David. Si usted lee la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, usted se va a dar cuenta cómo Jesús viene del linaje de David. Entonces, acá viene, dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí aparece Cristo. Versículo 14, yo le seré al Padre y Él me será a mi Hijo. Y si Él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de Él como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti. ¿Sí? Acá vuelve a aparecer un lenguaje figurativo. ¿Por qué? Porque cuando dice, yo seré al Padre y Él será a mi Hijo, y si Él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, ¿se estará refiriendo también a Cristo? ¿O se estará refiriendo, ahora ya cambió, nada más solo el versículo mesiánico era el 12, y hoy está tomando ya un paralelismo con el pueblo de Israel? Por eso es interesantísimo que nosotros respetemos puntos y comas y que también cuestionemos lo que estamos leyendo. Yo le seré al Padre y Él me será a mi Hijo. Y si Él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de Él como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti. Y después dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Sí? Está hablando una vez más una figura de Cristo. Después cierra el 17, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Este es el primer capítulo en el cual nosotros podemos ver en el sentir de una persona bíblica, de un personaje bíblico, ese sentir, ese deseo por construir una casa de oración. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 30. Vuelvo a recordar, todavía no tocamos el librito, pero esto es importante. Lucas capítulo 1, versículo 30, dice así, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. ¿De quién está hablando? De Jesús. Este será grande y será llamado, ¿qué? Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, ¿qué? El trono de David su padre. ¿Sí? Después dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, hoy con la Biblia en la mano, hermanos, podemos entender que lo que el profeta Natán le dijo a David en cuanto el Señor le habló a él para que le dijera que tú no vas a construir el templo, pero hoy podemos, con la Biblia en la mano, podemos entender que parte de lo que Natán le dijo a David se estaba refiriendo a Cristo. Vamos a ir a Isaías capítulo 9. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sí? Volvemos a tener referencias bíblicas, las cuales entendemos que de lo que se estaba hablando, de lo que Natán le dijo a David, parte de lo que le dijo tenía que ver con Cristo. Entonces, podemos ir entendiendo un poquito qué es lo que vamos a estar viendo en las siguientes lecciones. Vamos al libro. Introducción. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, hoy nosotros somos creyentes, hemos recibido la doctrina, hemos estado sentados escuchando estudios. Hoy sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero Pedro nos dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Un sacerdote, ¿qué es lo que hace un sacerdote?
El sacerdote es el ministro, el que está ministrando constantemente en el templo. Entonces, cada uno de nosotros, amado hermano, y estoy hablando en lo personal, cada uno de nosotros tenemos una parte de la deidad en nosotros, que es el Espíritu Santo. En el momento en el cual nosotros reconocimos a Jesús como nuestro Señor, el Espíritu Santo vino y nos selló, y Él está morando en nosotros. Entonces, si esto que está aquí, si esto que está acá, es un templo en el cual la presencia del Señor, el Espíritu Santo de Dios mora en él, ¿quién es el que debe de ejercer el sacerdocio en ese templo? Usted. Usted debe de ejercer el sacerdocio en ese templo. Y dice sacerdocio santo. Muchas veces, hermanos, si nosotros leemos un poquito de historia, vamos a entender cómo en el sacerdocio levítico había corrupción, había religiosidad, había cosas que no le agradaron al Señor. Hicieron cosas las cuales ellos hicieron que el pueblo se apartara de Dios. Fallaron como sacerdotes. Fue una burbuja religiosa. Hoy, en Cristo, nosotros somos templo y la palabra nos dice que ejerzamos ese sacerdocio santo. Como primera parte en esta introducción, hermanos, en esta figura del templo, el templo necesita sacerdotes, levitas, servidores. El templo necesita un sacerdote que ejerza un sacerdocio con un corazón limpio. El Espíritu Santo es la presencia de Dios y la presencia de Dios está en el templo. Está habitando en el templo, que es usted y que soy yo. Si este sacerdocio es ejercitado en la piedad, en el amor, en la sabiduría, en el entendimiento, en la búsqueda de la palabra, en la oración, en la comunión, la presencia de Dios y la gloria del Señor se manifestará en cada uno de estos templos. Si hoy nosotros nos preguntamos qué es lo que ha estado fallando, la respuesta es el sacerdocio. Hoy aprendemos que debemos de ser edificados como piedras vivas, como casa espiritual y sacerdocio santo. En la continuación dice, para ofrecer sacrificios, ¿qué? ¿Y qué más? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. O sea, nosotros podemos venir, hermanos, o yo puedo en este templo, ejerciendo el sacerdocio, digo, voy a ofrecer un sacrificio espiritual. Pero el sacrificio espiritual tiene que ser aceptable. Aceptable a Dios. ¿Y cómo se convierte el sacrificio aceptable a Dios? ¿Cómo se convierte aceptable? A través de Jesucristo. Y lo dice el versículo. Espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así cierra 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vamos al libro. Dice con letras mayúsculas la construcción. Dice, la construcción del templo que edificó el rey Salomón tiene varias cosas singulares. La más importante tiene que ver con el origen de su diseño. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19, dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. La mano de Jehová visitó el corazón y la mente de David para trazar en su corazón y en su mente todo el diseño del templo. Si usted, hermano, yo le recomiendo que en estas semanas, usted, tanto en Segunda de Samuel como en Crónicas, como en Primera de Crónicas, ubique la historia paralela en la cual David quiere construir el templo, viene el profeta y todos los capítulos consecuentes en los cuales se desarrolla toda la historia del templo. Yo le recomiendo, hermano, vamos a llevarnos como tarea meditar en los capítulos que son tanto en Samuel como en Crónicas. Vamos a llevárnoslo de tarea, vamos a meditarlos, para que cuando en la siguiente clase, que es el templo en Jerusalén,
que la va a compartir nuestra hermana Mati, nosotros traigamos ya en mente de qué manera se va a desarrollar y de qué manera el Señor va a estar hablando a nuestra vida. Ya tenemos varios meses consultando las guías de estudio, venimos, nos sentamos, pero es el tiempo de que cuando el expositor se pare aquí, el receptor, vengamos ya con la tierra bien preparada para recibir la semilla. La tierra se tiene que preparar como ahora sí yo sé de lo que va a hablar el expositor. Vamos a subir al siguiente nivel en este manual. ¿Por qué? Porque vamos a tener un paralelismo y vamos a estar espiritualizando cosas del templo de Salomón con nuestra vida personal, con el templo que es del Espíritu Santo, que somos nosotros. Entonces, hermanos, amada iglesia, lo invito a que se aplique. Agarre tanto los capítulos que están en Samuel como los capítulos que están en Crónicas, léalos, medítelos, respete puntos y comas, observe, vea detalles. Si tiene usted una Biblia viejita, agárrela y en esa haga usted todos sus rayones, márquelo con un marcatextos. ¿Por qué? Porque va a ser necesario que cada uno de los hermanos que van a ir pasando, después de la hermana Mati, va a pasar el hermano Gabriel. Y así sucesivamente, la hermana Daniela, hermano Jorge, hermana Sandra, así van a pasar todos. Entonces, para que cuando estén hablando los hermanos, nosotros ya sabemos de qué y vamos a poder ir entendiendo todo lo que el expositor está compartiendo. Vuelvo a Primera de Crónicas. Dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Vamos a entender cómo el Señor le habla a David para que trace cada una de las cosas en cuanto al diseño físico del templo, como también fue guiado en cuanto al servicio en el templo. Y lo vamos a ir viendo. Dice más adelante, esto en sí nos motiva a pensar que podemos compararlo con el diseño de la casa espiritual y sacerdocio santo que Dios está construyendo con piedras vivas hoy. Es decir, ¿en dónde? En su iglesia. ¿Sí? Nosotros como templo espiritual, como casa espiritual, como un sacerdocio santo, tenemos trazado en nuestro corazón y en nuestra mente, a través de la presencia de Dios que ya mora en nosotros, la forma en la que debemos de ejercer el sacerdocio para que la presencia de Dios se vea manifestada en el templo que está aquí. Está trazándolo el Espíritu Santo y esos trazos vienen guiados a través de la palabra de Dios en nuestras vidas. Si a usted le dicen un día tienen que hacer una construcción y hay un plano hecho y le dice, ¿sabes qué, hermano, hermana? Usted solo, ahí está el recurso, usted solo supervise, aquí está el plano, construyan. Y si usted nunca lee el plano, y si usted dice, no, pues se supone que saben. Y cuando venga el supervisor y dice, a ver, trae el plano, yo te di un plano, yo te di unas instrucciones, vamos a ver si lo hiciste bien. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que dar el extra ya en lo personal. Ya subir al siguiente escaloncito. Dice más adelante, pero si nos detenemos en la frase obras de diseño, hasta las pusieron con negritas, entenderemos que algo importante deberá encontrarse al analizar cómo se construyó, más que las partes arquitectónicas de que constó. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3. Y aquí vamos a confirmar cómo se puede espiritualizar y cómo la figura del templo del Antiguo Testamento lo podemos aplicar como figura a este templo que está aquí. Lo podemos aplicar como una figura a todo este grupo de personas que también forman parte del templo.
Y es Dios hablándonos. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Y miren cómo empieza. Por tanto, y viene tremendo, hermanos santos. ¿El sacerdocio cómo tiene que ser? Ok, entonces, el escritor de Hebreos dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es ese apóstol y sumo sacerdote? Cristo Jesús. Entonces, el escritor de Hebreos le habla a la iglesia y hace un por tanto con autoridad, llamando la atención, pero te recuerda la posición en el sacerdocio que tú ocupas, que es santidad. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, recordándote que lo que hacemos y de lo que formamos parte a través de Cristo es una vida eterna. Después dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Después dice el versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó. ¿Quién constituyó a Cristo Jesús? Dios. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí está hablando, cuando dice Moisés en la casa de Dios, se está refiriendo al tabernáculo de reunión, ¿sí? A la tienda. O sea, todavía no está refiriendo el escritor de Hebreos al templo de Salomón, porque te está mencionando a Moisés. Entonces Moisés era el tabernáculo, antes del templo. ¿Qué es lo que pasa? Que él te dice, el escritor nos dice, que Cristo Jesús, el sumo sacerdote y apóstol, o sea, los rangos espiritualmente más altos los tiene él, no los puede tener un hombre terrenalmente. Cristo, él dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y tajante, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, refiriéndose a Dios Padre. Y después dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea, si Cristo ha sido fiel al llamado que se le hizo, así como también terrenalmente lo fue Moisés. Y acá viene el versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿El libro qué libro es? Hebreos. El rango más alto religiosamente de una persona, ¿quién lo tenía para los hebreos? Moisés. El punto más alto era Moisés. Incluso Jesús mismo, cuando hablaban y discutían, decía, ¿qué te dice Moisés? Refiriéndose a la ley. ¿Qué es lo que dice Moisés? Y todos ya sabían a lo que era el rango más alto religiosamente. Entonces dice aquí, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Es un juego de palabras. Pero en este juego de palabras, hermanos, el escritor de Hebreo les está diciendo a los hebreos, para ustedes el rango más alto ha sido Moisés. El tabernáculo de reunión donde estaba el arca de la alianza es lo más importante religiosamente que se estableció. Dice, pero mayor que esa casa es el que la hizo. Mayor que esa casa es el que la hizo. Versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, ¿no? Toda casa es hecha por alguien. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 6, pero Cristo, como hijo sobre su casa, y acá viene una frase importantísima donde nosotros embonamos, nosotros como iglesia, como creyentes, embonamos perfectamente. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Cuál casa? Esa casa. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
Aquí el escritor de Hebreos está direccionando la figura del templo hacia el creyente, hacia la iglesia. Cada uno de nosotros podemos ir entendiendo, y es necesario que entendamos cómo no estamos fuera de lugar cuando se habla del templo. Toda la Biblia es palabra de Dios. El apóstol Pablo espiritualizaba muchísimo el Antiguo Testamento, y en estas semanas estaremos aprendiendo cómo identificar las cosas que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para entender la importancia que tiene nuestra vida como llamados a la santidad, como llamados a la salvación, como llamados escogidos, limpios, santificados, y que somos portadores del Espíritu Santo. Vuelvo al libro. Dice, pero si nos detenemos en la frase obras del diseño, entenderemos que algo importante deberá encontrarse al analizar cómo se construyó, más que las partes arquitectónicas de que constó. Dice, otro dato singular fue el siguiente, y vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 13, que está al final de la hoja número 3. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hirán Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo, sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Damos vuelta a la hoja, hermanos, hoja 4. Dice, quien fue designado para dirigir la obra fue hijo de una mujer de Dan, y dice entre paréntesis, tribu reconocida por su idolatría, y de un padre de Tiro, que es una nación gentil. Más tarde Salomón llamó a Hirán, hijo de una viuda de Neftalí, compadre de Tiro. Esto nos confirma que Dios edifica la casa espiritual, incluyendo a quienes antes eran idólatras y estaban fuera de sus promesas. Si en algún momento alguien nos dijera, lo que pasa es que estás espiritualizando algo que no podría ser, pero estamos viendo que el templo de Salomón fue edificado con personas que no eran nativas del pueblo de Israel. Y esta es una figura, hermano, de que nosotros, cuando dice en 1 de Pedro que somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, nosotros formamos parte de ese pueblo gentil. Entonces hay un paralelismo hacia nosotros, hay una sombra hacia nosotros. Es lo que podemos abrazar en esta primera instancia. Esto nos confirma que Dios edifica la casa espiritual, incluyendo a quienes antes eran idólatras y estaban fuera de sus promesas. Después dice más adelante, a estos datos añadimos el siguiente. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. ¿Sí? En 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 17 y 18. Continúa, bien sabemos que la iglesia de Cristo se forma por quienes antes no teníamos los privilegios que ahora nos son concedidos. Antes no teníamos esos privilegios. Hoy, amada iglesia, somos privilegiados. Hoy se nos compara lo más importante, lo más glorioso para el pueblo de Israel. Lo que ellos podían ver era el templo. Si ustedes han leído a Esdras, a Nehemías, se van a dar cuenta cómo la gente lamentaba el haber perdido la majestuosidad del templo. Y ellos, estando en esclavitud, anhelaban regresar a reconstruir los muros de Jerusalén para poder volver a experimentar la gloria que el Señor derramó en ese lugar.
En Primera de Crónicas, capítulo 28. No es en primera, es en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Capítulo 7. De todos se llevan de tarea leer tanto Crónicas como Samuel, hermanos, porque vamos a entender de lo que estamos hablando. En el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, hay una oración tremenda de parte de Salomón hacia el Señor. En los últimos versículos del capítulo 6, quiero que vayan en su Biblia. Dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Cada uno de estos versículos, amada iglesia, los integrantes del pueblo de Israel se los sabían de memoria. Hoy incluso lo tenemos en canciones, en cantos. Dice el versículo 41, oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hoy, la gloria de Jehová, el Espíritu Santo de Dios, ha descendido en estos templos, los cuales a través de Cristo han sido edificados para que nosotros ejerzamos un sacerdocio santo. Esta importancia en el folclore, en la religión de los hebreos, ha sido transportada a usted y a mí a través de Cristo. Esta gran majestuosidad que ellos anhelaban ver y recordaban. Y hay proyectos aún en la actualidad, miles de años después, que quisieran reconstruir el templo. Nosotros, amado hermano, tenemos ese derramamiento personal de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en este templo. Acá dice que los sacerdotes no podían entrar. Pero la palabra de Dios en Primera de Pedro me dice, tú serás edificado como casa espiritual, como templo del Espíritu Santo, y tendrás un sacerdocio santo. Porque tú no es que no puedas entrar, tú ya estás adentro. Y tienes que ejercer el sacerdocio santo, que implica que el Espíritu Santo de Dios esté morando en el templo. Lo que estos hombres y mujeres y todo este pueblo vio, que se consumió el holocausto, que descendió fuego de los cielos y que la gloria de Jehová llenó la casa. Amada iglesia, nosotros lo experimentamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el holocausto fue consumido por la presencia de Dios y el Espíritu Santo, tipificando la presencia del Señor, entró a estos templos y el sacerdocio santo es usted y soy yo. Entonces, la gran majestuosidad que veían los del pueblo de Israel, nosotros lo vivimos en persona, en carne propia, en uno a uno, en primera persona, usted y yo. Eso que anhelaban ellos,
nosotros lo tenemos de primera mano. Usted se pone a orar y usted habla con Dios y el Señor le responde. No tiene que esperar un sacerdocio intermedio, alguien que interceda, porque para eso está el Espíritu Santo que intercede por cada uno de nosotros. Por eso tenemos acceso al trono de la gracia, por eso el velo se rompió, por eso hoy podemos entrar con libertad, podemos buscar a ese Dios todopoderoso. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en las órdenes del templo, no había forma de que un hombre o una persona fuera y tuviera ese acceso directo. Tenía que haber algo diferente. Para que sus oraciones fueran aceptadas, tenía que haber un sacrificio. Pero te recuerdo, hermano, que el sacrificio de Cristo en la cruz es más que suficiente. El sacrificio de Cristo en la cruz fue el que eliminó todo esto para que nosotros pudiéramos entrar. El velo se rompió, hoy estamos y podemos ejercer un sacerdocio. Él es el sumo sacerdote. Hebreos 3, capítulo 1, del 1 al 6, usted lo acaba de leer. Apóstol y sumo sacerdote. Nosotros ejercemos un sacerdocio santo. Esta es la introducción para las siguientes semanas en las cuales yo le invito que usted medite constantemente. No lo tomemos como hoy voy a aprender algo extra. No, tómalo como las instrucciones para ejercer el sacerdocio en el cual ya estás adentro. Ya no te vas a escapar. Y el Señor te dice, yo te tengo en el hueco de mi mano y no te voy a soltar. ¿Por qué? Porque yo pagué con mi sangre en la cruz del Calvario por tu vida. Personas tan valiosas que costaron precio de sangre, el Señor nos convirtió en un sacerdocio santo. Que para la vista del mundo éramos unos miserables que no teníamos ningún costo, ningún precio. Éramos esclavos del pecado. Pero Cristo Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario, un precio muy elevado por usted y por mí. Vamos en la página 4. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, ¿de quién se está refiriendo? De usted y de mí. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuántos se identifican con esta frase? Yo me identifico. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y viene algo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo me identifico con eso. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice el estudio, muy diferente a la construcción del tabernáculo en el desierto, donde los que participaron, todos eran israelitas y no tenían talentos propios, como los que ocupó el rey Salomón, pues fue Dios quien capacitó a Bezaleel, de la tribu de Judá, y a Aholiab, de la tribu de Dan. Dice, aquí sí hay algo de concordancia. En Éxodo capítulo 35, versículo 30 al 35, no lo vamos a leer. Dice, por esto hemos escogido al templo edificado por Salomón para extraer lecciones que han de servir de enseñanza, exhortación y consuelo. ¿Para quién? Para nosotros, que estamos siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de recordarnos la importancia que hay en el sacerdocio que ya tenemos y en ejercer un sacerdocio santo y el considerar nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo. Dice, y ser edificado como casa espiritual. En el templo ejercían sus oficios el sacerdote, el sumo sacerdote, los levitas, había porteros, había gente que cuidaba,
había gente que cuidaba los almacenes. Cuando se hacían los sacrificios, hermanos, era una carnicería. Cuando dice que Salomón mató 1000 novillos, 1000 novillos. Hermanos, y con un borrego, ¿cuántos comemos? Ahora imagínense 1000 novillos. Y tantas cosas que dice, ¿no? Los que estaban sirviendo eran los que estaban en la labor constante, constante. Muchas veces, algunos de nosotros nos tiembla la voluntad para servir. Y no le estoy hablando, hermano, de que venga a estas 4 paredes en las cuales nos reunimos en comunión como familias y cantamos alabanzas y cánticos espirituales y nos gozamos y respetamos lo que dice el Señor de que no nos dejemos de congregar. Lo que yo digo es que muchas veces somos holgazanes en ejercer el sacerdocio en este templo. ¿Por qué? Porque la búsqueda continua para que la presencia de Dios esté avivada es la oración, es la lectura de la palabra, es la adoración, es vivir en constante alabanza. Y ya en el Nuevo Testamento tenemos una serie de cosas que sabemos que debemos delimitarnos a dejar de hacer y a alimentar a otras. Pero cuando nosotros vemos que Dios a través de Cristo nos pone a nosotros como este sacerdocio santo, hoy te recuerdo, hermano, que hoy es la oportunidad para que hoy empecemos a hacerlo bien. Hoy es el recordatorio para que a partir de hoy cambiemos nuestra forma de pensar. Si usted voltea a los de la izquierda y voltea a los de la derecha y voltea a los que están allá atrás, cada uno de los que aquí estamos tenemos la necesidad, la obligación y la responsabilidad de ejercer un sacerdocio santo en nuestras vidas. Si usted está viendo algo que no ha estado caminando correctamente en usted, es el momento de que usted mismo sea autocrítico, llámese la atención y tome el día de hoy esta introducción a las figuras del templo para empezar a hacer lo correcto. Hay personas que anhelan la presencia de Dios. Yo quiero que Dios me hable. Señor, derrama de tu poder y de tu presencia. El poder de Dios está en ti. La presencia del Espíritu Santo mora en ese templo. ¿Por qué no se manifiesta? Porque no está ejerciéndose un sacerdocio correcto. Porque hay un sacerdocio que es holgazán. Porque hay un sacerdocio que está omitiendo cosas que deberíamos estar haciendo para que el Espíritu Santo de Dios que está morando aquí, esté efervesciendo. Así empezamos el libro. Esta es la introducción. Hoja 3 y hoja 4. Le invito a que lean Primera de Crónicas, capítulo 28, 29, la edificación del templo, los primeros capítulos de Crónicas. Léalos para que el próximo jueves usted venga empapado del tema. Porque déjeme decirle, hermano, que el expositor, las personas que son los expositores, difícilmente él va a estudiar como para enseñar todo el libro. Él se va a enfocar en su clase. Pero nosotros, los que estamos de receptores, nuestra tarea es meditar en la palabra de lo que se va a hablar. Para cuando el expositor esté desarrollando su clase, los que estamos sentados estemos absorbiendo, porque yo ya entendí, eso yo lo leí, ya lo entendí. Y cuando nosotros nos vamos parando en cada punto y en cada coma y meditamos y pensamos, el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos empieza a iluminar para que entendamos la palabra del Señor. Pónganse de pie, hermanos.
Esta es la introducción. Y cierra la hoja 4. Dice, con nuestras oraciones para que sea enriquecido espiritualmente al estudiar el tema. ¿Sí? Entonces, estamos empezando este manual que se llama Edificados para Morada de Dios. También es recomendable tomar el hábito de los versículos que vamos leyendo, leerlos en otras versiones. Yo consulto mucho, hay una que se llama Nueva Biblia Viva, en todos los teléfonos están, Nueva Biblia Viva. Hay otra que a mí me gusta mucho, que es la traducción lenguaje actual. Son las dos de batalla, las que yo tengo, la Reina Valera, la Nueva Biblia Viva, la traducción lenguaje actual, la Biblia de las Américas, son las que a mí en lo personal a mí me gustan. ¿Por qué? Porque hay cosas que luego no entiendo y me presenta otro tipo de lenguaje y es más comprensible. Vamos a orar, hermanos, para dejar ese lugar a quien corresponde. Buen Dios y Padre eterno, en esta noche te doy gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Señor, en esta noche, Padre, hemos recordado que somos templos de tu Espíritu Santo, que tu presencia mora en nosotros y que somos edificados constantemente para ejercer un sacerdocio santo. Ayúdanos, Señor, a no quitarnos, a no evadir nuestras responsabilidades como sacerdotes. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Obra poderosamente, Señor, en la vida de tu siervo y en cada uno de mis hermanos que están aquí, en cada uno de mis hermanos que vean el video, cada uno de ellos, oh Dios, que podamos tener en cuenta, tener presente que es necesario ejercer un sacerdocio santo. Así también, Padre, te pido que cada uno de mis hermanos consulte su Biblia en estas semanas que vamos a estar estudiando este manual y que ellos puedan alimentarse, Señor. No solamente venir acá a tu casa y abrir la Biblia y los versículos que se lean acá, sino traer ya el contexto histórico de lo que estamos estudiando. Así también te pido, Señor, por cada uno de los expositores que van a estar pasando jueves a jueves. Esto es una cadenita y sabemos, Señor, que cada uno le va a ir entregando la estafeta al otro para que vaya concluyendo los temas en los cuales vamos a estar hablando, Señor, de las figuras, las sombras, los paralelismos del templo de Salomón con nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque usted ha sido bueno. Por todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.